Mi doctor Eduardo, muy buena tarde, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un abrazo, me alegra saludarlo. Igualmente, mi doctor Eduardo. Doctor, ya hice el primer saludo, estamos esperando que otras personas se conecten. En 3, 4 minuticos arrancamos. Doctor Eduardo, ¿me oye? ¿Listo, Alex? Sí, señor. Le decía que hemos hecho ya el primer llamado, por ahí unos 3, 4 minutos, arrancamos ya formalmente. Vale. Ok. Bueno, muy buenas tardes a las personas que ya están conectadas para la tertulia del día de hoy. Una tertulia espectacular, una tertulia apenas para acompañar este lunes festivo. En Colombia es un lunes feriado, obviamente en el resto de países de América Latina, aunque compartamos la fecha, que es el 12 de octubre, el descubrimiento de América, posiblemente no sea el mismo día feriado que es aquí en Colombia. Nosotros somos unos países que tal vez tienen mayor número de feriados, al menos en el hemisferio occidental. Un gran saludo a Janet Castillo, a Fallis, a Gilma de los Ríos, a Clara de Vidal, a nuestro amigo Gabriel desde la Argentina, la Cátedra Said, nos está escuchando esta tarde también. A Augusto Ilián Cronfli, a Oscar Javier Barrera Navarro, a Gilma de los Ríos, a todas las personas que están ya conectadas y que no alcanzo a visualizar en la pantalla de mi computadora, Cecilia Casadiego, a Iván González, a Yanel, a Mabel Hassan Salim desde la Argentina, María Victoria Irián Cronfli, a todos ustedes que ya están conectados para acompañarnos en esta tertulia. Damos un gran saludo a nuestro invitado de la tarde de hoy, al doctor Eduardo Cronfli Cronfli. Ustedes han sido ya... Bueno, Alex, buen día. Me siento muy contento estando una vez más con ustedes y en este ambiente intelectual tan brillante y tan fraterno. Mi doctor Eduardo, para nosotros como siempre es un placer que usted nos pueda acompañar. No me voy a extender en la presentación porque ya todos los de esta sala lo conocemos, solamente me resta agradecerle su generosidad como siempre, acompañándonos en estos espacios y dándonos obviamente todo este aprendizaje que uno saca cada vez que lo escucha a usted. Lo dejo sin más demora al frente de la sala, voy a empezar a compartir pantalla para que usted pueda guiarse en los mapas que me solicitó. A partir de ahora empiezo a compartir pantalla, pero el audio es todo suyo. Doctor Eduardo, bienvenido. Bueno, comenzamos entonces. No sabría en este tema tan vasto, tan amplio, por dónde comenzar. Démosle inicio a nuestra charla de hoy ubicando demográficamente al mundo musulmán y dentro del mundo musulmán al mundo árabe. Y también ubicando ese Medio Oriente árabe y musulmán, ubicándolo desde el punto de vista geopolítico y económico para llegar al corazón, al centro del tema. Los musulmanes hoy sobre la tierra llegan al número de, de 1.700 millones de seres humanos. 1.700 millones de seres humanos. No todos los musulmanes son árabes y no todos los árabes son musulmanes. Si los musulmanes hoy llegan a la cifra de 1.700 millones de personas, dentro del mundo musulmán, los árabes apenas son 400 millones, lo cual quiere decir que hay un gigantesco
excedente, una gran disparidad entre el mundo musulmán en cuanto al número de sus integrantes y el mundo árabe. ¿Dónde están estos musulmanes que no son árabes? Fuera del Medio Oriente. Hay países muy importantes con mucho protagonismo en la vida contemporánea que son musulmanes y no son árabes. Entre ellos, por ejemplo, en el sudoeste asiático, Indonesia, con 150 millones de musulmanes, y Malasia, con 300 millones de musulmanes. Los turcos también son musulmanes, pero no son árabes. Y podríamos extender el panorama, pero el tiempo no nos da para tanto. Cuando hablo de que los musulmanes son 1.700 millones, hagamos una rápida comparación con las otras religiones. Los católicos en el mundo después de los musulmanes somos 1.300 millones de personas, lo cual quiere decir que los musulmanes con sus 1.700 millones nos rebasan a los cristianos en forma muy amplia. Los católicos, los protestantes sobre la tierra hoy son 800 millones de personas. Los cristianos del Oriente, particularmente de Rusia, los cristianos eslavos, que se denominan cristianos ortodoxos, son aproximadamente 300 o 350 personas. Los hinduistas son 250 millones y los budistas 300 millones. Entonces, dentro del panorama mundial va quedando claro que el mundo, en cuanto a la religión, en cuanto a su modo sentimental, espiritual y teológico de pensar, el mundo cuenta con la cifra mayor en cuanto que los musulmanes son 1.700 millones. Cuando digo que no todos los musulmanes son árabes, les acabo de explicar que hay sectores geográficos dentro de la tierra que están poblados por musulmanes lejanos ellos del mundo árabe. Y cuando afirmo que no todos los árabes son musulmanes, quiero decirles que hay árabes cristianos y que hay árabes exóticos, les parece, árabes judíos, particularmente en el Medio Oriente. Algo de esto toqué en mi charla pasada. En el Medio Oriente, Egipto, con 100 millones de habitantes, la cuarta parte de esos 100 millones, 25 millones, son cristianos de confesión copta. En el Medio Oriente, en el Líbano, la mayoría es musulmana, por supuesto, divididos entre las dos grandes sectas del Islam, los sunitas y los chiitas. Pero hay un grupo católico que se denomina maronita en el Líbano, muy considerable, aproximadamente entre la cuarta parte y la tercera parte de la población del Líbano. En Siria y en Palestina, el grupo grande etnográficamente considerado de los cristianos es muy respetable. En Siria la mayoría de los cristianos son cristianos orientales, cristianos ortodoxos. Palestina mantuvo, como Siria y como el Líbano,
desde la época de Cristo, vivo el cristianismo. Hay ciudades en Palestina, hoy ya no tanto desde cuando fue creado el Estado de Israel, predominantemente cristianas, entre ellas Bet Yala, Jericó, Nazaret, Belén, y en cuanto a la presencia cristiana en Jerusalén, siempre fue considerable. 2000 años de cristianismo. Este cristianismo del Medio Oriente ha sido muy leal a las raíces. 2000 años. Todas las demás religiones nacen mucho después, excepto la religión de los judíos, mucho después de la religión cristiana. 2000 años de cristianismo, permaneciendo allí, pasando por el Medio Oriente, muchas religiones, muchos imperios, pasando allí, pero permaneciendo a lo largo de los siglos. 2020 años, firme el cristianismo en el Medio Oriente. Claro está que el Medio Oriente es mayoritariamente y muy mayoritariamente musulmán. Localicemos al Medio Oriente. El Medio Oriente es el puente, el sitio de comunicación histórica entre los tres grandes continentes de la antigüedad. Allí nace, como lo vimos en ocasión pasada, la cultura. Allí nace la civilización. Con la cultura y la civilización, allí nace la ciudad. Allí nace el derecho. Allí nace la ciencia. Este Medio Oriente es un puente, repito, un puente entre Europa y Asia, entre Europa, Asia con el África con Asia, Asia con el África, repito, y Europa a través del Medio Oriente con el África. Está situado el Medio Oriente en el centro geográfico, en el corazón del mundo antiguo. Ahí está Alex mostrándonos el mapamundi en la parte correspondiente al viejo continente, y ven ustedes en la confluencia de los tres grandes continentes, a manera de puente, ven ustedes al mundo mesoriental. Ese mundo mesoriental es el que tiene el mayor protagonismo histórico. Si dijimos en la charla pasada que ese mundo del Medio Oriente les ha fascinado a grandes intelectuales de Europa, a Dickens en Inglaterra, a Goethe en Alemania, a Lamartine en Francia, a todo el grupo de los poetas malditos, a Baudelaire, a Pierre Loti, ha fascinado a los arabistas españoles, lo dijimos en mi charla pasada, a Sin Palacios, a Claudio López Albornoz, a Vernet. También ha sido del interés constante del mundo con el colonialista, del mundo imperialista. Se colocaron en ese centro geográfico del mundo, primero los sumerios, enseguida los acadios, los asirios, los babilónicos, llegaron los persas, llegaron los griegos, llegaron los romanos. Los griegos permanecieron 400 años en el Medio Oriente. Fue tanto el encanto de Alejandro con el Medio Oriente que nunca volvió a Grecia, que murió fascinado con las maravillas mesorientales, murió en el Medio Oriente.
Llegaron los romanos permanecieron allí 800 años. Tenemos que aclarar que primero 400 años romanos, pero luego Roma en el oriente, en la parte oriental del imperio, le surge a Roma el imperio bizantino, culto, no tan bárbaro como los romanos de Occidente, profundamente espiritual, arabizado. Ese imperio bizantino está radicado en lo que hoy es Turquía, conviviendo con el mundo árabe, alimentándose de la cultura secular de los árabes. También los árabes recibiendo del imperio romano su cultura, como recibieron mucho de Alejandro el Magno. Pasan los árabes bajo el gobierno romano, repito, 800 años. Y los romanos también son reemplazados. Viene desde el oriente una invasión, la invasión de los turco-otomanos. Comienzan a marchar hacia el occidente, partiendo de lo que hoy es Azerbaiyán. Dominan el Medio Oriente, van entrando por la parte sur, se acomodan conquistándolo en el corazón del mapa medio oriental. Avanzan hacia el norte los turco-otomanos. Repito, estoy hablando de los turco-otomanos. Abrazan, rodean a lo que queda, a los restos del imperio bizantino, y terminan reemplazando a los bizantinos cuando en 1453 se toman a Constantinopla. Y el Medio Oriente entonces cae en manos durante 400 aproximadamente años, 400 años bajo el poder del imperio turco-otomano. Estos turcos otomanos vienen ya convertidos al Islam. Y como vienen convertidos al Islam, no son mal recibidos por los musulmanes del imperio del Medio Oriente. Conviven, aceptan los mesorientales, particularmente, por supuesto, los musulmanes, la presencia de los turco-otomanos que están reemplazando a los romanos. Entonces, debemos tener claro que el imperialismo, todos los colonialistas se colocaron en el Medio Oriente, todos, por su situación geográfica, porque geopolíticamente fue una parte del viejo mundo extraordinariamente importante para los colonialistas, por la situación en que estaban colocados como puente de unión entre los varios continentes. Hoy, pero ya me devuelvo, hoy estratégicamente tiene esta importancia que tuvo por razones geográficas en la antigüedad, pero sumémosle la importancia que hoy tiene por ser el Medio Oriente el mayor productor de petróleo en el mundo, petróleo con el cual se mueve la economía de los grandes imperios. Pero devolvámonos. También al Medio Oriente llegaron algunos denominados por un sector de los historiadores como esclavos de Egipto que estaban al servicio de los faraones. Otros que enfatizan que no eran esclavos, que habían llegado a Egipto en la época faraónica procedentes de Nubia, del Yemen, de Libia, de Abisinia, del Sudán, y huyen de Egipto, comandados por Moisés.
Moisés se crió en la casa real. Nos enseña la Biblia que fue rescatado de las aguas del Nilo por la princesa, que fue llevado a la casa de Ramsés I, que allí se crió como hijo adoptivo. Algunos sospechan que fue hijo de la princesa. Moisés no era un judío, no existía el judaísmo. Moisés simplemente era un egipcio que se crió al lado de su hermano medio Ramsés II, a la sombra del padre de Ramsés II, Ramsés I. Y por razones que no quiero tocar, que solemos ocultar, resuelve huir de Egipto y se lleva detrás de sí a unas tribus que lo siguen pasando por el desierto del Sinaí, donde permanecen durante 40 años, donde el hermano de Moisés se subleva, llevándolos a orar detrás del becerro de oro. Moisés crea allí la primera gran religión monoteísta del mundo, la religión que denominamos como religión judía. En Palestina crea ahí la religión judía, sube al monte del Sinaí, baja con el decálogo, se le enfrenta a su hermano Aarón, margina el becerro de oro y nace la religión judía. Y siguen, según el Viejo Testamento, a una tierra donde fluyen ríos de leche y miel, que es Palestina. Avanzan hacia el norte. Moisés muere en el camino y a Palestina llegan comandados por Josué. Pero Palestina existía. Hacía parte de una franja sobre el mar Mediterráneo que se conocía con el nombre de Canaán. Los jebuseos, los amorreos, los fenicios y los filisteos eran parcialidades del mundo de Canaán. Y allá llegan los que acababan de adoptar como religión suya la religión de Moisés. Fácilmente apabullan a los amorreos, a los jebuseos, a los fenicios, pero la resistencia está en manos, como lo ha sido secularmente, en manos de los filisteos, que son los palestinos. En ocasión pasada les dije yo que en el idioma árabe Palestina es Filistín y el gentilicio de Filistín es el de filisteo. Nunca los filisteos fueron desalojados de su territorio. Y hubo una estrecha pugna entre filisteos y judíos a lo largo de los tiempos. Pero viene una invasión del norte a la cual ya me referí. Una invasión mesopotámica que viene de la Mesopotamia y desaloja a los judíos de su territorio. Desaparece el judaísmo en Palestina y más ampliamente en el Medio Oriente. Con el tiempo retornan uno tras otro, o dentro de ese mundo árabe mesoriental, unos pocos se van convirtiendo a la religión mosaica, a la religión judía. Y bajo el imperio de los romanos, Tito en el año 70 los expatria de Palestina. Va surgiendo un nuevo mundo judío, árabes que al mismo tiempo se van convirtiendo a la religión cristiana, unos pocos se van convirtiendo al judaísmo. Y Adriano, el emperador Adriano Romano, en el año 123, los saca de Palestina
hace 2000 años aproximadamente, y Palestina permanece sin judíos. Claro está, sin ese judaísmo masivo de la época. Claro está que hay árabes que permanecen en Jerusalén, judíos de religión que permanecen en Belén y que conviven con los cristianos. Nace el cristianismo hace 2020 años y el Medio Oriente permanece cristiano a lo largo de los siglos hasta cuando viene la religión musulmana. ¿A dónde? A Palestina. A todo el Medio Oriente viene de la península arábiga. El Medio Oriente se convierte al cristianismo, y cuando viene la religión musulmana en el siglo VII, el Medio Oriente se convierte al Islam, pero permanecen ahí los cristianos. Ese es el Medio Oriente desde el punto de vista humano. Ese es el Medio Oriente. Pero por su situación geográfica, repito, es importante el Medio Oriente porque no solamente está en la parte oriental del mar Mediterráneo y en la encrucijada de los 3 continentes, sino porque la ruta de la seda, viniendo desde la China hasta el occidente, llega a los puertos del Medio Oriente sobre el mar Mediterráneo, a Tiro, a Sidón, a San Juan de Acre, a Jaffa. Las caravanas árabes van y regresan, y traen la seda, traen las especias de la China, y con la seda y con las especias traen la brújula y traen la pólvora. Las caravanas árabes, y Mahoma fue caravanero, las caravanas árabes van a lo largo de toda la Asia, que es gigantesco ese continente, y regresan a través de la India, desde la China hasta el mar Mediterráneo. Esas mercaderías en el extremo oriental del Mediterráneo las reciben los comerciantes genoveses, venecianos y los de Palermo. Y estos genoveses, venecianos y habitantes y comerciantes de Palermo, a su turno traen al Medio Oriente, a Tiro, a Sidón, a San Juan de Acre, a Jaffa, las mercaderías occidentales. Las caravanas árabes las reciben y las llevan al extremo oriental. Todo el comercio y el nacimiento de la industria está en esa encrucijada que es el Medio Oriente. Todos codiciaron al Medio Oriente. Alejandro, repito, los romanos, repito, el Imperio Otomano agrego, Napoleón mucho más tarde, Napoleón que llegó como conquistador y que se fascina con las culturas de mesorientales, la lleva a Europa, por supuesto, después de haber incurrido en impresionantes genocidios en Egipto, en Palestina y en Siria. Todos tuvieron interés en el Medio Oriente. ¿Qué pasa con estos judíos que salen del Medio Oriente desterrados por Tito y por Adriano? Se dispersan por el mundo. A través de la península de Crimea, muchos llegan a lo que hoy es Rusia, al mundo eslavo, y se extienden en el mapa considerándolo, viéndolo hacia la izquierda, hacia Polonia, hacia Alemania. Muchos alemanes, muchos polacos, rusos, checos, ingleses, franceses, se convierten a la religión mosaica, a la religión de Moisés. Europeos que no son semitas, alemanes, germanos ellos, rusos, eslavos ellos, polacos, franceses, latinos, se convierten a la religión de Moisés.
Ya Europa, con Constantino, en el siglo III, se había convertido en una Europa cristiana. Estos judíos en la Europa cristiana no viven de manera feliz. El cristianismo europeo fue bárbaro. Es duro para un cristiano como yo confesarlo. Fueron bárbaros, bárbaros. Veamos la guerra de las dos rosas. Veamos la noche de San Bartolomé. Veamos la guerra de los 100 años. Los enfrentamientos entre protestantes y católicos cuando con Lutero nace el protestantismo. Los genocidios entre cristianos. Y nunca los cristianos europeos tuvieron ningún tipo de consideración con los judíos. Los consideraron siempre el pueblo de deicida, el causante de la muerte de Cristo, Dios hecho hombre. Y les atribuían todas las tragedias, todas. Cuando aparecieron las grandes epidemias, se las atribuían a los judíos. Decían que los judíos envenenaban las aguas de los ríos para matar a los cristianos. Sufrieron grandes persecuciones. En Europa, a lo largo de 2000 años, en la Europa cristiana, nunca en el mundo árabe, grandes persecuciones. Esas persecuciones tienen el nombre en la historia de pogromos, grandes persecuciones, un enfrentamiento secular entre judíos y cristianos en el mundo europeo. Esta tragedia de los judíos hizo que muchos vinieran a vivir al mundo árabe, a Marruecos, a Argelia, a Egipto, a Siria, y todavía hay conglomerados importantísimos de judíos en Alepo, en Siria y en Damasco y en Alejandría, en Egipto, sobre todo en Marruecos, y conglomerados muy importantes en Turquía, particularmente de judíos en Constantinopla, huyendo de los europeos, y llegan al mundo árabe, al mundo musulmán, y conviven. Conviven por muchas razones. Una de ellas, el musulmán, históricamente, ha sido hospitalario, por una parte, pero por otra parte, y sorpréndanse, estudienlo, los árabes son semitas como los judíos son semitas. Conviven los judíos de religión mosaica, conviven con los semitas musulmanes y con los semitas árabes del Medio Oriente. Siempre fueron los mismos. No hubo en el Medio Oriente nunca en la historia confrontaciones entre judíos y musulmanes, entre cristianos y judíos, entre cristianos y musulmanes. El Medio Oriente vivió tranquilo. Durante los 400 años del Imperio Otomano, sorpréndanse, el Imperio Otomano fue amplio, fue generoso y permitió la coexistencia al lado del Islam. Los otomanos eran musulmanes, la coexistencia con los cristianos y con los judíos. Este Imperio Otomano dura durante 400 años, hasta cuando en la Primera Guerra Mundial, en 1918, son derrotados los imperios centrales por los aliados del mundo occidental. Precisemos, fueron a la guerra en 1917, por un lado, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Y por el otro lado, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Rusia, luego llegaron los americanos, el resto del mundo. Y los ingleses que habían creado el canal de Suez, arrebatándoselo, por supuesto, a los egipcios, con su dinero. Los ingleses que tenían su gigantesco imperio
en el sudoeste asiático, Indonesia, Pakistán, la India, todo el sudoeste asiático en manos del del imperio británico. Y su camino a través de lo largo de occidente a oriente del mar Mediterráneo hacia el Índico, que es la parte oriental del Pacífico, era por el canal de Suez, accediendo del Mediterráneo al Mar Rojo y por el Mar Rojo al Índico para ir a las Indias Orientales. Tuvieron interés siempre los ingleses en el Medio Oriente. Y estábamos en lo duro, en lo grande de la Primera Guerra Mundial. Desde Egipto, Lord Palmerston se dirige a la corona británica, enfatizando en la importancia de que al terminar la guerra, que ya se veía posible que la ganaran los aliados, en la importancia de que Inglaterra se colocara para defender el canal de Suez y para defender el sitio geográfico de comunicación entre los tres grandes continentes, de que Inglaterra se ubicara en el Medio Oriente. Y estamos en plena guerra. La guerra que va de 1914 a 1918 y que enfrenta al Imperio Otomano con los ingleses, con los franceses y con el correr del tiempo en la mitad de la guerra con los norteamericanos, también con los neozelandeses, también con los australianos y los colonizados africanos que integraban los ejércitos de Inglaterra y que eran la parte avanzada de los ejércitos británicos. Estamos en plena guerra. No era necesaria la advertencia de Lord Palmerston. Inglaterra y Francia tenían interés en quedarse con los despojos del Imperio Otomano. Ya eran dueños de todo el continente africano. Entre Inglaterra y Francia se habían apoderado de todo el continente africano, repartiéndoselo entre ellos dos, como se habían apoderado de todo el sudoeste asiático, ingleses y franceses. Pero les interesaba como punto clave, como punto puente entre el sudoeste asiático y Europa, y entre el sudoeste asiático y sus colonias del África, les interesaba el Medio Oriente. Se fueron al Medio Oriente y mandaron allá una avanzada. Lawrence, el célebre Lawrence de Arabia, de las películas que hemos visto con algún regocijo muchas veces sin haber comprendido el alcance de la historia allí en la película narrada. Llega Lawrence a la Meca, se acomoda al pie del jerife. El jerife es la palabra jerife, sinónimo de rey, de la palabra rey, del jerife de la Meca, Hussein, que era al mismo tiempo que gobernaba el lugar, era el líder espiritual del mundo musulmán, porque así como para nosotros los católicos, Jerusalén y Roma constituyen el mundo central de nuestros sentimientos y de nuestra religión, la Meca para los árabes. Y llega allá, llega este caballero inglés, Lawrence, permanece un tiempo, convive con los árabes, se viste como los árabes, come como los árabes, comienza a pensar como los árabes, se encariña con los árabes y convence al jerife de la Meca que se levante en armas contra el Imperio Otomano, buscando la ansiada libertad de los mesorientales que aspiraron como siempre a ser independientes. Los árabes se levantan, salen de la Meca con un ejército árabe, salen de Medina
llegan a la parte norte del Mar Rojo, suben a Palestina, conquistando, ellos los árabes, ciudad tras ciudad, llegan a Jericó, llegan a Hebrón, se la toman, llegan a Belén, llegan a Nablusa, llegan a Jericó, van triunfando por el camino, penetran los árabes a Jerusalén, llegan logrando su libertad en relación con el Imperio Otomano, llegan a Damasco como aliados de los ingleses y como aliados de los franceses. Mientras estaban en esta gesta libertadora, los ingleses acariciaban a los gobernantes árabes, ofrecían respaldar su futuro, ofrecían respaldar la creación en el Medio Oriente de un mundo libre. La intelectualidad árabe salió de las universidades de Damasco, de Beirut, del Cairo, de Jerusalén, a promover una nueva vida política porque estaban llegando al mundo de la ansiada libertad. Unos nacionalistas pretendían un Medio Oriente unificado en torno de Damasco como capital. Y otros, y esto lo impulsaban los ingleses, federalistas, abogaban por una gran confederación de países árabes en el Medio Oriente. Pero ya estaban en los umbrales de su libertad. Ya la festejaban y los acompañaban en el festejo Inglaterra y Francia. Pero mientras esto ocurría, mientras Inglaterra y Francia inducían a los árabes y los apoyaban en su proceso libertario, le habían ofrecido al mundo árabe colaborar en su liberación. Mientras esto ocurría, se reunían en secreto los diplomáticos ingleses y franceses para proyectar la partición del Medio Oriente. Un sector para los franceses y otro sector para los ingleses. Se reúnen dos diplomáticos muy importantes, Sykes por Inglaterra y Picot por el mundo árabe, y crean un mapa nuevo, distinto del soñado, distinto del buscado, distinto del anhelado por los árabes. Proyectan la separación del Medio Oriente en sectores. El Líbano para Francia, Palestina para Inglaterra, Siria para Francia, Irak para Inglaterra, y creaban a Jordania para Inglaterra. En ese convenio secreto, Sykes-Picot idean, proyectan repartirse en el futuro inmediato el Medio Oriente, cuando el Imperio Otomano ya se vislumbraba cayera en su derrota. Estuvieron invitados a estas conversaciones secretas los rusos y los italianos. Los rusos porque siempre aspiraron comunicar sus intereses económicos, militares y culturales del mar Negro, a través de los Dardanelos turcos hacia el mar Mediterráneo. Pero ocurre algo inesperado. Cuando comenzaba la guerra, en 1917, caen los gobernantes del Imperio zarista, cae el zar Nicolás II, Rusia cae en manos de los bolcheviques, en manos de los comunistas, el zar Nicolás es asesinado con toda su familia y acceden al gobierno Lenin y Trotsky después desalojado, y se retiran de la guerra. Y cuando están retirados de la guerra,
semitraicionados por los ingleses y por los franceses, publican en los periódicos de Rusia, de Moscú y de Leningrado, hoy ya Petrogrado nuevamente, publican el tratado secreto Sykes-Picot. El mundo entero se sorprende. Los árabes caen en una tristeza, en una impresionante desolación. Sus aspiraciones a la libertad se ven negados y ven que sus aliados, los ingleses y los franceses, los han traicionado. De las ofertas que le hacían al rey Hussein de la Meca, de las ofertas que convenían que les hacían a los intelectuales árabes de Damasco, del Cairo, de Jerusalén y de Bagdad, pasan a la gran traición. Los árabes se desconciertan. Y un año después, viene la declaración Balfour. El tratado, el convenio Sykes-Picot, es del mes de noviembre del año 16, de 1916. Perdónenme, es de mayo de 1916. Y viene la célebre, tristemente célebre, declaración Balfour. Quiero hacer énfasis en este episodio histórico-cultural que ocurre mientras lo que yo estoy diciendo viene desarrollando. Estos judíos perseguidos en Europa, desubicados, que están buscando un hogar, ven la gran oportunidad de localizarse en el Medio Oriente cuando los ingleses, en las conversaciones que antecedieron a la declaración Balfour, al mismo tiempo que les prometían el Medio Oriente libre a los árabes, le estaban ofreciendo a Palestina a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban buscando un sitio a donde llegar, a donde irse, huyendo de los pogromos, de las persecuciones de nosotros los cristianos. Y haya sucedido antes, me voy a devolver en la historia un episodio fundamental en lo que les estoy narrando. Alemania, no la Alemania de nuestros días, el Imperio Prusiano, gobernado por Bismarck, invade a Francia. Rápidamente llegan los germanos hasta París. Son derrotados en lo que se conoce en la historia como la Guerra del 70, 1870. Los franceses son derrotados. Viene la investigación. ¿Por qué los alemanes conocían los caminos por donde debían penetrar a Francia y que no eran exactamente los sitios donde estaban concentrados los ejércitos franceses? Alguien debió haber divulgado cuáles eran estos caminos que después aprovecharon los alemanes para invadir, penetrar y dominar a Francia. Y se encuentran con que el secretario del Estado Mayor, el coronel Dreyfus, judío, posiblemente había sido quien les había suministrado a los alemanes los planes secretos de defensa de los franceses. Y juzgan a Dreyfus, lo procesan, lo encuentran culpable, lo condenan en una primera instancia. El mundo clama contra los judíos, pero hay sectores progresistas liberales que gritan no más persecución, con Emilio Zola, el gran intelectual francés a la cabeza, que nos escribió a propósito del episodio su libro Yo acuso. Condenan en primera instancia a Dreyfus. Se desconciertan más aún los judíos.
y convocan para 1895 un congreso en Basilea, en Suiza, al cual congreso acceden importantes líderes del judaísmo mundial. 3, 4 congresos se suceden hasta comienzos del siglo siguiente, hasta 1905. Comienzan a idear para dónde irse. Piensan en la isla Manhattan, en los Estados Unidos, y discuten la posibilidad de acceder a los Estados Unidos. Y consecuencialmente, en los tiempos subsiguientes ocurrió que oleadas de ese pequeño número de judíos del mundo, que no eran sino 20 millones, que no son hoy, sino 20 millones, van a dar a los Estados Unidos, otros a Australia, otros a América, pero siguen discutiendo. La isla de Malta es una posibilidad. Otros proponen ir a la Argentina, al sector geográfico de Entre Ríos, entre Buenos Aires y Montevideo. Inglaterra les ofrece a Uganda, los alemanes les ofrecen Madagascar, pero Inglaterra, con la advertencia de Lord Palmerston y con el tratado secreto Sykes-Picot, Inglaterra tenía interés en dividir al mundo árabe y despedazándolo como lo despedazaron con el tratado Sykes-Picot, metiéndole un enclave de gente extraña que rompiera la unidad religiosa, la unidad histórica, la unidad cultural. Dirán ustedes, pero si Cromley dijo que los semitas judíos y los semitas árabes son los mismos en cuanto semitas. Los judíos europeos no son semitas. Llegaron a Europa los de Alemania con la cultura europea. Los primeros que llegaron los eslavos, los rusos despachados por el monarca. Llegan encabezados por David Ben-Gurión, no semitas, pero sí con la religión judía. En esos congresos de Basilea terminan concluyendo, impulsados por Inglaterra y por los países y por los intereses ingleses, que el mejor sitio para colocarse era el Medio Oriente. Y proponen a Palestina porque alguna vez estuvieron en Palestina como ocupantes cuando crearon su religión en el Sinaí, y con esa religión nueva llegan a Jerusalén, como lo dije atrás. Estuvieron 325 años en el Medio Oriente, pero allí estuvieron los romanos 800 años, allí estuvieron los griegos 400 años, allí estuvieron los otomanos 400 años también. El mundo se había islamizado desde el siglo VII, y los árabes del sur, los árabes de Arabia Saudita, habían llegado en la búsqueda de los árabes del Medio Oriente Central. Y ese mundo se había convertido desde el siglo VII en mundo musulmán. Había que romperlo para que se hiciera más fácil la ruta entre Europa, pero particularmente entre Inglaterra y Francia, a sus colonias de la parte oriental de África y a sus colonias del suroeste asiático. Y viene la declaración Balfour. ¿Quién era Balfour? En 1917. ¿Quién era el Balfour? El ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra. Judío. Y hay dos grandes personajes intrigando en torno de Balfour. Sykes, el coautor del tratado Sykes-Picot, un judío intrigante. Weizmann, un científico inglés de religión judía, que había ayudado con su ciencia
a darle fuerza política al imperio inglés, más ampliamente hablando, al imperio británico. Y Lord Rothschild, famoso banquero que en gran parte financió a Inglaterra como aliada de Francia y después de los Estados Unidos contra los imperios centrales. Presionan, convencen a Balfour, y esto ya había sido sugerido en el cuarto Congreso Sionista de Basilea. Convencen a Balfour, el primer ministro era Lord John. Este es Balfour, ministro de Relaciones Exteriores, de que pronuncie una declaración manifestando, como lo hizo, que ve con simpatía el gobierno inglés el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Ven con simpatía, lo dice Balfour, el gobierno inglés ve con simpatía el establecimiento de un hogar nacional para los judíos. Segunda parte de la declaración: sin detrimento de los intereses, sin mencionar a los palestinos, a los dueños, a los habitantes del territorio, sin detrimento de los intereses del pueblo nativo. Estamos ya con el tiempo, pasan 2-3 décadas y viene la Segunda Guerra Mundial. Viene Hitler al poder. Hitler quiere rescatar para Alemania todos los territorios que con el Tratado de Versalles los hermanos perdieron como consecuencia de haber salido vencidos en la Primera Guerra Mundial. Hitler comienza a rescatar esos territorios. Alsacia y Lorena en manos de los franceses, a Eupen y Malmedy en manos de holandeses y belgas, el territorio del Sarre también en manos de los franceses, el territorio de los Sudetes en Checoslovaquia, la parte oriental de Polonia. Pero Hitler también persigue a los judíos, y los persigue de una manera inclemente. A esos primeros judíos que llegan al Medio Oriente a raíz de la declaración Balfour, se van sumando los judíos que llegan de Alemania y de los países aliados de Alemania, entre ellos los austriacos. Van llegando al Medio Oriente. Los judíos en el Medio Oriente, en Palestina concretamente, eran, en un censo que hacen los ingleses cuando Palestina es creada en 1918 y la logran los ingleses en el Tratado de Palestina como colonia suya, en un primer censo encuentran 10.000 judíos, la mayor parte de ellos en Jerusalén y en Hebrón. No eran judíos europeos, eran judíos árabes, judíos palestinos, palestinos con religión judía. Y en el término de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial, sobre todo a partir de 1933, cuando Hitler se hace poderoso en Alemania, y cuando comienzan a salir de Alemania y de Polonia y de Austria y de Francia a salir los judíos buscando dónde acomodarse, de un momento a otro, Palestina, de 10.000 judíos que habitaban en Jerusalén y Hebrón, al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya los judíos eran allá 500.000 en un país habitado por 1 millón largo de palestinos históricos en ese territorio.
Los ingleses se habían hecho a Palestina, a Irak y a Jordania. En el Tratado de Versalles, bendecido este Tratado de Versalles por la Liga de las Naciones, que fue creada cuando terminó la Primera Guerra Mundial, de la cual Liga de las Naciones hacíamos parte de los colombianos, los antecedentes de la ONU, y dueños los palestinos, dueños los ingleses de Palestina, asentados con su ejército en Palestina, gobernando a Palestina como producto de la gran traición al mundo árabe desde 1918 hasta 1947. Llegan los judíos al Medio Oriente. Judíos de Rusia, judíos de Alemania, judíos de Australia, judíos de Francia, judíos de Austria, no sé si repito, judíos polacos, van llegando al Medio Oriente, con distintas lenguas. No existía una religión judía. Perdón, no existía un idioma judío. El alemán era alemán y hablaba alemán, y tenía la cultura alemana. El ruso era ruso, hablaba ruso y tenía la cultura rusa. El ruso era afecto a Dostoyevsky y el alemán afecto a Goethe, a Beethoven, a Kant, y llegan al Medio Oriente. A los 30 años de gobierno británico, Palestina era ingobernable. Esos que vienen de Polonia, los que vienen de Alemania, crearon grupos terroristas, el Stern, el Haganah, se me olvidan los nombres de otros, y comienzan a perseguir dentro de Palestina a esas gentes humildes que no tenían el modo occidental de vivir. Llegan los judíos de Europa con la cultura europea, llegan con la ciencia europea. Por supuesto no llegan los grandes, no llegan los de arriba, llegan los humildes, los que no tienen hogar, y se establecen allí. Inglaterra en problemada, hubo un momento en que frenó la inmigración de judíos a Inglaterra. Los judíos volaron con dinamita el Hotel Rey David y mataron 70 ingleses. Los judíos asesinaron al delegado Conde Bernadotte, delegado de las Naciones Unidas. Habían incurrido en grandes horrores. Inglaterra, en problemada, le entrega el problema a la Organización de las Naciones Unidas, que era la delegada, la sucesora en el tiempo de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones que entregó como protectorado a los ingleses a Palestina. Le llega el problema a la nueva organización de las Naciones Unidas, creada en 1945. Le llega el problema, Inglaterra le pasa ese balón a las Naciones Unidas en 1947. Palestina se había hecho ingobernable. Esa lucha interna entre palestinos y judíos contra palestinos, pero también ya contra los ingleses, esa lucha era esa guerra interior completamente ingobernable. Cuando Inglaterra estoy pasando rápidamente a zancadas porque no tengo mucho tiempo de entrar en detalle, el tiempo está limitado. Cuando Inglaterra le entrega el problema a las Naciones Unidas, la ONU entra a estudiarlo. La Organización de las Naciones Unidas tiene instituciones internas. La más importante es la Asamblea General, integrada por embajadores de todos los Estados miembros de la institución, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas.
y tiene como órgano conductor, como órgano directivo, el Consejo de Seguridad, integrado hoy por 5 países con asiento permanente, más 10 en representación de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Este Consejo de Seguridad tiene como miembros permanentes al Reino Unido, es decir, Inglaterra a la cabeza, a Francia, a los Estados Unidos, a la Unión Soviética, que hoy está desaparecida y reemplazada por la Unión Socialista de Países Rusos, y a la China. Era nuestro embajador ante la ONU, el doctor Alfonso López Pumarejo, pero era presidente en Colombia el doctor Mariano Ospina Pérez. La política de los dos partidos históricos de Colombia ha sido una sola, una política unificada en las relaciones internacionales. Ospina Pérez, conservador, tenía como embajador en la ONU a Alfonso López Michelsen, liberal, que había sido presidente de Colombia en 2 oportunidades. Y en ese momento histórico, en 1947, cuando se comenzó a discutir en el Consejo de Seguridad la suerte de Palestina, López Pumarejo, y repito, en representación del gobierno de Ospina Pérez, conservador, López Pumarejo, liberal, política unificada. López Pumarejo tenía asiento en el Consejo de Seguridad como representante regional de América Latina. Era uno de los 10 que no tienen silla permanente en el Consejo de Seguridad. López Pumarejo en el Consejo de Seguridad. Y López Pumarejo, como voz del gobierno colombiano, en la Asamblea General dijo: Colombia no vota contra los palestinos. Estaban discutiendo la partición del territorio de la colonia inglesa Palestina, de norte a sur, Israel sobre el mar Mediterráneo, con salida al mar, con todos los puertos importantes de Palestina, y la parte territorial noble para los cultivos. Allí donde se daba y se sigue dando la vid, el aceite, hijo del aceituno, el trigo, los cítricos, las peras, las manzanas. Eso para los judíos europeos, con distintas culturas, repito, con distintos idiomas, con distintas procedencias, no semitas, europeos que se habían vuelto judíos de religión. Muchos de ellos habían sido cristianos. La parte occidental de Palestina sobre el mar Mediterráneo para los judíos, y la parte oriental sobre el desierto, en el interior, dejársela a los palestinos. López Pumarejo, yo insisto en mis conferencias mucho en la posición de Colombia en ese momento histórico. Dice: Colombia no vota por la partición de Palestina. Y no vota por 3 razones. Primera, porque la Carta de las Naciones Unidas no nos faculta a los integrantes de la organización crear estados. No podemos crear un estado para los judíos porque no tenemos el fundamento jurídico en la Carta de la organización. Segundo, porque vamos a crear un problema sin fin que nunca va a terminar. Vamos a meter en el mundo árabe un cuerpo extraño. Vamos a partir a Palestina en 2 y vamos a tener una guerra permanente. Adivinaba, ya llevamos 75 años de esta confrontación entre palestinos y judíos.
Y tercera razón, decía él, repatriemos a los judíos europeos a sus lugares de origen. Hitler, el fenómeno de Hitler desapareció. Alemania ha sido derrotada. Apoyémoslos a los judíos, pero apoyémoslos retornando a los sitios desde donde emigraron para inmigrar en Palestina. Nos sale más barato que crear dos nuevos estados. Era premonitorio López Pumarejo. Lo que dijo López Pumarejo con el tiempo fue apoyado por la razón. Pero en primer lugar, la ONU no tenía la facultad de crear estados ni de cercenar un territorio para repartirlo entre dos. Debo decir que los ingleses, cuando le ofrecían a los judíos a Palestina como un hogar nacional, le estaban ofreciendo un territorio que no era suyo. Eran unos primeros que le ofrecían los ingleses, que le ofrecían el país, el territorio de unos segundos, que eran los palestinos, a unos terceros forasteros europeos que no tenían lazos históricos con el lugar. Muy bien, fue creado el Estado de Israel, mas nunca el Estado palestino. Llevamos 75 años con los palestinos desalojados de su territorio natal, de un territorio donde desarrollaron su historia, conocida la historia desde hace 6.000 años, y donde si en algún tiempo llegaron los judíos, acabada de ser creada la religión de Moisés, cuando entraron con Josué a la cabeza, estuvieron apenas 325 años no creando un estado, conviviendo con los filisteos, con los amorreos, con los jebuseos. Allá en la tierra de Canaán, que era la franja, la medialuna fértil, el territorio noble, el territorio cultivable, sobre todas las orillas del mar territorial, del mar Mediterráneo. Pero salieron como salieron todos los antecesores, como salieron los griegos, que estuvieron más tiempo, ya lo dije, 400 años, como salieron los romanos, que estuvieron infinitamente más tiempo, que estuvieron allá 800 años, como salieron los gobernantes turco-otomanos, que estuvieron allí 400 años, salieron hace 2000 años. El gobierno español salió de Colombia hace apenas 200 años. No llevamos sino 200 años de vida independiente. Los españoles, con ese criterio, con ese modo de pensar, tendrían el derecho de regresar, porque aquí estuvieron 300 años antes de nuestra independencia, desde 1492 hasta 1819. Tendrían el mismo argumento, y los árabes tendrían como argumento para regresar a España el haber estado en España 800 años. Después de 2000 años, derecho de los judíos de regresar a Palestina, donde estuvieron ocupando una parte apenas un tiempo muy corto. Y estos judíos que regresan no son los judíos originarios, europeos de religión judía. ¿Qué tal que yo, católico, colombiano, resolviera yo que son mis compatriotas los 100 millones de católicos de la China, que son mis compatriotas los alemanes, y juntos los chinos y los alemanes y yo colombiano alegáramos el derecho de ir a Palestina porque allá nació el cristianismo? Bueno, mis queridos amigos, tengo mucho que decir sobre el tema que me ha sido propuesto por Alex. Termino allí para no prolongarme más. Me queda tema para mucho tiempo. Alguien me preguntó en una ocasión pasada
¿Qué diferencia hay entre los conceptos de judío, semita, sionista e israelita? No me alcanza el tiempo, me toca dejarlo para otra ocasión. Y se me quedan innumerables temas dentro del tintero. Me contento con haber manifestado ante ustedes con todo cariño este mensaje que ustedes tan generosamente me están escuchando. Gracias, mi querido Alex. Gracias, mis queridos compañeros del certamen. Y gracias por habernos dado, Dios, este día tan espléndido. Buenos tiempos les deseo y mucha felicidad. Mi doctor Eduardo, muy buena tarde. Espléndida conferencia, como es lo usual. Sin duda alguna, tuvimos un recorrido majestuoso de ese colonialismo europeo en Palestina en dos etapas. La primera hace 8 días a propósito de las colonias y la segunda, que a mi modo de ver es casi que una cruzada interminable que tiene repercusiones hasta hoy. Tenemos entonces un recorrido espectacular sobre este Medio Oriente y cómo los intereses de Europa y los intereses del sionismo han justamente permitido y han sido cómplices en esta nakba continua de los palestinos. Hay algunas preguntas en la sala de chat, voy a transmitírselas y también invito a las personas que tengan preguntas a que por favor las escriban en la sala de chat. Escribe, bueno, hay pregunta y comentarios. Escribe Gilma de los Ríos. Les ofrecen ayudarlos en una libertad para oprimirlos luego y colonizarlos más, a propósito de la tendencia europea hacia los medio orientales en particular, pero me atrevería yo a decir que muchos otros pueblos en el mundo. Marta Cadena de Acosta escribe: ¿de qué nos sorprendemos si desde Moisés han sido colonialistas? Es su talante, a propósito de la observación suya de la huida de Moisés desde Egipto y después la invasión de la tierra de Canaán y de Palestina, y particularmente ese ataque a Jericó ya desde el mando de Josué. Escribe Gilma de los Ríos: es increíble que estando tan recién creada las Naciones Unidas decida tan rápido crear un Estado sin tener en cuenta al pueblo palestino, a propósito de la resolución de partición de Palestina y de todo el trámite que usted nos analizó. Escribe Gilma de los Ríos: lo de Moisés es cierto, se habla de una tierra prometida que estaba ocupada. Marta Cadena de Acosta escribe: no es nada fácil crear un país por decreto. Estos se han hecho de... Creo que se le cortó el chat a Marta Cadena de Acosta. Escribe muchos comentarios de agradecimiento. Fanny Casas, gracias, excelente conferencia. Bárbara Murra, desde México, le envía su agradecimiento. Laura Millán, también. Ivette Gil Cortés, un agradecimiento. Janet Castillo, magnánimo como siempre. Gilma de los Ríos le agradece y le dice que se pudiera quedar toda la tarde escuchándolo. Mabel Hassan Salim desde Argentina, maravillosa conferencia. Comparative Research, muchas gracias por la charla. Luis Alfonso Agudelo, una profunda conferencia. Yasmín Ferrucho, ojalá pudiéramos volver a tener al doctor Eduardo en otra conferencia. David Triana le hace una pregunta, doctor Eduardo, a propósito de la fecha de hoy, 12 de octubre. Él le pregunta que si hubo influencia árabe en tiempos de la conquista española. Quiero devolverme a una pregunta que más que pregunta fue una inquietud de una dama muy interesante. ¿Por qué las Naciones Unidas, acabando de nacer,
apenas a los 2 años de haber sido creada, porque las Naciones Unidas se apresuró en crear el Estado de Israel. Hoy la Organización de las Naciones Unidas, hoy, en el año que estamos viviendo, está integrada por 193 Estados miembros. Hoy, de esos 193 Estados miembros, 53 son estados musulmanes o de mayoría musulmana. Dentro de esos estados musulmanes, 22 son árabes. Pero esos estados musulmanes no hacían parte de la Organización de las Naciones Unidas porque no eran tales, no eran estados. Eran colonias de Inglaterra y de Francia. Tanto los musulmanes como dentro de los musulmanes los estados árabes. No eran eso, no eran estados, eran colonias. Restemos. Eran muy importantes numéricamente entre 53 estados de 1947, 53, no los 193 de hoy, apenas 53, 50 y uno con Polonia la fundaron a la UNO. 2 años después eran apenas 53, porque todos esos países coloniales, los 52 del África que ingresaron a la ONU, no eran miembros de la ONU. Los del sudoeste asiático que ingresaron a la ONU no eran miembros de la ONU. Pero los latinoamericanos sí éramos miembros de la ONU. 21, ojo con el número, 21 votos de los estados latinoamericanos dentro de 53, 21 manejados por los Estados Unidos. Todos votaron los latinoamericanos por la creación del Estado de Israel, menos Colombia, menos Colombia. Óigase bien, ¿cuál fue en aquellos tiempos la política de Colombia en relación con el fenómeno del Medio Oriente? Hoy hemos cambiado. Menos Colombia. Esos 20 y 21 menos Colombia son 20 de 51. Ya tenían la base. Los integrantes del sionismo internacional, ayudados por los Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia y por Rusia, que tenía interés de salir de los judíos de Rusia. Los comunistas tuvieron el mismo interés, no solamente antes los árabes. Ya con esa base de 20 tenían asegurada la votación. Sin embargo, de los 20 algunos no fueron tan dóciles inicialmente. Sus votos fueron conseguidos de manera muy turbia, los votos de algunos. No tengo tiempo de decir cómo consiguieron el voto de Bolivia, cómo consiguieron el voto del Ecuador, con dádivas económicas a favor de los embajadores, mis queridos amigos, y muchos otros votos conseguidos así. Esos 20, y súmenles los triunfadores de la guerra: la Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica, y ya tenían los votos. Ya tenían el suficiente número de votos y partieron a Palestina, creando Israel por un solo voto de mayoría. Por un solo voto de mayoría. Pero viene la segunda pregunta muy interesante. La de qué tanta influencia árabe, de después de 800 años de los árabes en España, hubo en la conquista de nuestro continente. 1492. No gobernaban como creemos los reyes católicos a la totalidad de España. Gobernaban en Castilla la reina, y en Aragón el rey, los reyes católicos. Y comenzaban a ir desalojando a los gobernantes.
de los distintos principados árabes a los gobernantes de los diversos lugares donde existían esos principados árabes. Desde el centro de España hacia el sur, porque ya el norte había dejado de estar en manos de los árabes. Después de 800 años de permanencia árabe en España, árabes naciendo allí, otra generación y otra generación, 25 generaciones, 5 generaciones en cada siglo. Esos árabes derrotados por los reyes católicos, cuando los reyes católicos conquistan el sur de la península española, Granada, Sevilla, Murcia, Córdoba, esos árabes ya no eran españoles, me pregunto. Ya, y no salieron los gobernantes, salió Boabdil. Estábamos bajo el gobierno cruel de la Inquisición, con el cura genocida Torquemada a la cabeza, persiguiendo a los judíos de España, que eran árabes de religión judía, y persiguiendo a los árabes. Y tuvieron que convertirse los que no salieron a la Iglesia Católica y quedaron en España como españoles, y habían nacido en España. Y tenían su cultura desarrollada durante 800 años. Y cuando se le ocurre a Cristóbal Colón ir a las Indias porque creían que el mundo era plano, estaban en constante contacto con los grandes navegantes árabes, muy adelantados geográficamente, muy adelantados científicamente en la navegación. Y Colón se hizo a las instrucciones de los navegantes árabes que dominaban el mar Mediterráneo, con Ibn Batuta, con los hermanos almagrubinos, muchos que yo no me acuerdo de sus nombres para gobernarlos, para mencionarlos. Gobernaban todas las aguas del Océano Índico, hasta el sur de la India y de la China. Y les entregan a Cristóbal Colón los mapas del mundo que para ellos existían. Colón no tenía cartografía. Y les entregan el sextante, les entregan la brújula a Cristóbal Colón, el astrolabio, y muchos se embarcan con Cristóbal Colón y vienen como españoles y son de origen árabe. Y veámoslo en algunos nombres. El Grande de Chile, Almagro, cuya estatua está en la plaza de gobierno de Santiago de Chile. Almagro, típico apellido árabe. Sebastián de Benalcázar, el hijo del Alcázar, que nos funda Quito, que funda Pasto, que funda Popayán, que funda Cali, cuya estatua está siendo tumbada ahora por los indígenas manejados por los blancos españoles, que después de 300 años son colombianos, pero que son por la lengua, por la religión, por la raza y por la cultura españoles. Pensemos en eso sociológicamente. Y aquí nos vino con los españoles gran parte de la cultura árabe. ¿Quién fundó a Bogotá? Gonzalo Jiménez de Quesada, aquí decimos Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada, que era un prominente hombre, entre otras cosas, porque era un abogado importante de Granada. Y ya dije Granada, era granadino. Los árabes entregaron las llaves de Granada el 11 de febrero de 1492. Y América fue descubierta también en 1492, en un 12 de octubre, ayer, hoy, en un 12 de octubre. Meses de diferencia entre la entrega de las llaves
de los últimos gobernantes del sur de España a los reyes católicos, apenas unos metros de diferencia cuando Colón descubre América. ¿Y de dónde viene Jiménez de Quesada? Ya lo dije acá, de Granada. Era granadino, por eso le pone a Colombia el virreinato de la Nueva Granada. Y cuando nos funda aquí a Santa Fe de Bogotá, Jiménez de Quesada, a nuestra capital, su padre era árabe. No, su padre no, su madre, Quesada, Cásara, era árabe. Venía de Granada, la última ciudad árabe de España. Última ciudad árabe en cuanto que salió el gobierno, porque los habitantes quedaron. Entonces nos funda Gonzalo Jiménez de Quesada, viniendo de Granada, de madre árabe, nos funda esta ciudad. Y puedo ampliar el tema. ¿Cuánta influencia tuvieron los árabes? ¿Cuánta? Qué linda conferencia. Pero tendríamos que ir primero a los 800 años de presencia árabe en España. De presencia árabe, de gobernantes de origen árabe, pero que ya eran españoles. Generación tras generación. 5 generaciones por cada centuria y multipliquen por 800 años. Si eran españoles o no eran españoles. ¿Y qué cultura? No saben qué cultura la de España. Esa España bárbara la civilizan los árabes. La llaman la España, esa España de esa época, la España de las 3 religiones. Y todos oímos la España de las 3 religiones. Qué generosos los españoles. Gobernaban los califas árabes. Y en la España de las 3 religiones, porque los califas árabes tenían al lado suyo gobernando a cristianos y a judíos, los gobernantes, los árabes, y gobernaban con cristianos y con judíos. Por eso es la España generosa de las 3 religiones, donde por tener una concepción religiosa no era perseguido, sino que por el contrario colaboraba. Vemos en la plaza de Granada, en la plaza de Córdoba, perdón, en una plazoleta, la estatua de Maimónides, el gran filósofo judío, era judío de religión, pero era árabe, con religión judía, y era filósofo árabe, y escribía en árabe, y fue el médico del sultán Saladino, y fue el que visitó a Ricardo Corazón de León cuando estaba enfermo en las cruzadas, mandado por el sultán Saladino. Saladino musulmán mandaba a su médico Maimónides, que fuera de ser filósofo, era médico y matemático árabe, con religión judía. Allá está la estatua, en una plazoleta de Córdoba. Y la gente dice la estatua de un judío. No, la estatua de un árabe de religión judía. Y la estatua de un árabe cuando grandes gobernantes, entre ellos los Almanzor, entre ellos los Omeya, de Granada, de Sevilla, de Murcia, de Alicante, de Córdoba, eran de origen árabe, pero ya españoles, de religión musulmana la mayoría de esos gobernantes, con ministros cristianos, con ministros judíos. Y repito una y 10 veces, judíos semitas como los árabes son semitas. Era entre semitas. La gente no sabe que los árabes también son semitas y que los judíos actuales, los de Europa, no son semitas. Entonces, los semitas, no semitas, árabes semitas. ¿Cuánta es la influencia en la comida? ¿Cuánta es la influencia en el idioma árabe, en el idioma español? Entre 3.000 y 4.000 palabras árabes, las más armoniosas incorporadas a la lengua española. La arquitectura tan hermosa. Llegan los turistas a Colombia y los llevamos a Villa de Leyva, lo llevamos a Monpós, lo llevamos al barrio de la Candelaria, lo llevamos a Cartagena, a mostrarles el esplendor de la época colonial
y esa hermosa arquitectura. Y esa hermosa arquitectura es la arquitectura de los andaluces árabes, la que nos llegó aquí con Cristóbal Colón. Las matemáticas, la alquimia, la astronomía. El Renacimiento comienza en el sur de Italia y en España el Renacimiento europeo. Y ese Renacimiento llega con Cristóbal Colón acá. Pero hubo un pre-renacimiento, la época de esplendor del mundo árabe, que con su ciencia ilumina el mundo europeo. Todo esto es para ampliarlo, cogiendo tema por tema y desarrollarlo con una mayor generosidad. Bueno, me hago pesado si me prolongo mucho. Alex, usted se ha convertido en mi maestro. Conoce tanto estos temas que yo me inclino ante usted. Lo respeto, pero al mismo tiempo lo quiero mucho. Y yo hablo de usted siempre como un extraordinario intelectual del cual aprendo cada instante en que yo logro la fortuna de disfrutar personalmente y de disfrutar su amistad. A todos muchas gracias. Y doctor Eduardo, de verdad que muy generosas sus palabras, me llegan al corazón, es un gran honor el que usted me hace siempre con estas conferencias y créame que seguiré siendo su discípulo permanentemente, de verdad que es un gran honor para mí y para todos los que siempre tenemos la fortuna de escucharlos. Los agradecimientos continúan, Clara de Vidal, Adela Morales, Marcela Rojas, Oscar Javier Barrera, nuestro embajador que está conectado, le envía un gran saludo y un agradecimiento por la excelente conferencia. Augusto Lian Cronfli, su primo Eduardo Ilián, también un gran saludo le envían. Nina Barbosa, Gilma de los Ríos, Hugo Galindo desde Estados Unidos le envía un gran saludo también. Luis Alfonso Agudelo, David Triana y Gilma de los Ríos. Mi doctor Eduardo, como siempre, para mí, para la Embajada de Palestina en Colombia, su equipo de trabajo y para todos los que nos reunimos en estas tertulias que se nos volvieron ya permanentes prácticamente, al menos en este año, es un honor compartir con usted este espacio y créame que siempre vamos a aprender de usted y de sus enseñanzas. Un gran abrazo, lo volveremos a molestar seguramente porque estos espacios son invaluables, lo invitaremos a una siguiente tertulia para seguirlo escuchando. Muchísimas gracias por su generosidad y a ustedes invitados para nuestra tertulia del próximo miércoles, así como para el de la semana entrante. Recuerden, lunes y miércoles 2 de la tarde hora colombiana, para continuar discutiendo sobre temas palestinos, reunidos justamente en esta gran familia que nos ha constituido desde ya por toda América Latina. Doctor Eduardo, un gran saludo a todos ustedes. Buenas tardes, Gracias, Alex. Muchas gracias. Gracias a tan querida audiencia. Me siento feliz, también acompañado. Buen día.